Ahora, ¿qué es lo que produce el temor de Dios? Porque temor no es sentir miedo. Porque hay personas que piensan que el temor es sentir miedo, tenerle miedo a Dios. No, eso no es temor. Lo que produce el temor es la palabra de Dios en nosotros. Y el temor, cuando hablamos del temor, estamos hablando de respeto. Estamos hablando de reverencia. Por respeto no voy a ofender a mi Dios. Aunque mi carne anhela pecar, aunque mi carne anhela desobedecer a Dios, pero como la palabra de Dios ha sido incrustada en mi vida, como la palabra de Dios ha sido sembrada en mi vida, no le voy a desobedecer a Dios. Yo sé que en el 2022 flaqueé muchas veces. El año pasado flaqueé también muchísimas veces y pequé muchísimas veces. Y gracias a Dios por su gracia, porque la salvación no es por obra, es por gracia. Y gracias a Dios por su gracia estamos en pie. Gracias a Dios por su gracia estamos de pie. Y aunque hemos caído muchas veces, aunque le hemos fallado a Dios muchas veces, porque hasta con el pensamiento uno en un momento determinado puede flaquear y le puede fallar a Dios, la palabra dice que si tú tienes temor de Dios, te irá bien. Te irá bien. El temor de Dios es lo que hace que nos apartemos de todo aquello que nos esclaviza, de todo aquello que nos destruye. Es decir, cuando tenemos temor de Dios, nos apartamos de todo aquello que Dios aborrece. Y entonces comenzamos a aborrecer lo que Dios aborrece. Cuando usted ve un cristiano que se goza, se deleita con el pecado, es porque perdió el temor de Dios. Porque ama lo que Dios aborrece. Cuando un cristiano ama y se deleita y se goza con lo que Dios aborrece, ese cristiano perdió el temor de Dios. Ya el temor de Dios no está en su corazón. Proverbios capítulo 8 versículo 13, la palabra dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Cuando usted ve a un cristiano que se goza con la perversidad de otros o de sí mismo, es porque no tiene temor de Dios. Hay gente que le encantan las perversidades. Hay gente que se goza con el chismoso, con el que habla mal. Y mientras se toman el cafecito o el tececito, están acabando con el sector completo y se deleitan y pasan horas. Las horas pasan tan rápido que ni ellos cuenta se dan. Pero entonces, a la hora de buscar a Dios en oración, usted no lo ve ni siquiera en los matutinos de oración. Usted no lo ve en los encuentros virtuales de oración. Ahora, si usted lo ve conversando y chateando con personas por horas, eso indica que el temor de Dios en esa persona está en riesgo. Esa persona, si no ha perdido por completo el temor de Dios, está a punto de perder el temor de Dios. Y cuando una persona pierde el temor de Dios, ¿qué pasa? Eso es muy peligroso, porque para esa persona nada es nada. Nada, peca y no siente remordimiento ya. Porque el pecador peca y no siente remordimiento, vive una vida normal porque vive en pecado. Si usted como cristiano peca, usted va a sentir remordimiento y eso indica que usted nació de nuevo. Eso indica que usted le pertenece a Él. Pero si no siente remordimiento por esa desobediencia, significa que lamentablemente el temor de Dios se ha ido de tu corazón. Y mentir, hablar una mentira, para ti no es nada. Presentar cualquier excusa para autojustificarte, para ti no es nada. Entonces no te puede ir bien. Porque si te va bien, la palabra se contradice. Dígale al que está a su lado: no te puede ir bien en esa condición. ¿Cuántos desean que le vaya bien?
¿Cuántos desean que le vaya mejor en este año 2024? Entonces tú tienes que aborrecer lo que Dios aborrece, porque eso es temor. Tú no puedes ser soberbio. El soberbio es una persona que vive autojustificándose, que se cree la última Coca-Cola del desierto. No recibe consejo, no recibe instrucción. Mira a la gente por encima del hombro. Es muy orgulloso el soberbio. Es muy desobediente, es muy testarudo. Es como el asno testarudo, que hay que domarlo. Y hay gente soberbia en el pueblo de Dios. Gracias aquí, yo no veo ni uno aquí. Lo estoy hablando por la fe. Gracias a Dios, aquí no hay soberbio, aquí no hay gente testaruda. Pero el soberbio escucha la palabra y finalmente hace lo que le da la gana. La palabra de Dios le entra por aquí y le sale por aquí, porque el corazón lo tiene bien endurecido. Y entonces cuando usted lo corrige, no te escuchan, porque la soberbia está en su corazón. La arrogancia está en su corazón. La soberbia y la arrogancia son prima hermana. Amén. Entonces, cuando tú eres soberbio y eres arrogante, tú vas por el mal camino. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y la palabra dice que Dios aborrece el mal camino. Hay una expresión muy popular y es: vete por la sombrita. ¿Cuántos han escuchado esa expresión baraonera? Mira, vete por la sombrita. Amén. Y otra expresión es: coge la acera. Porque la calle es peligrosa, coge la acera. En otras palabras, camina derecho. Que es una definición que a nosotros, los abogados, nos enseñan en la universidad en introducción al estudio del derecho. ¿Qué es derecho? Es un conjunto de normas, de reglas, que tienen como propósito regular el comportamiento del hombre para que viva en sociedad. Eso es derecho. Entonces la palabra dice que Dios aborrece el mal camino. Y nosotros somos especialistas observando eso. Cuando una muchacha adolescente se está doblando, torciendo, ¿qué decimos nosotros? Esa va por mal camino. ¿Sí o no? Una expresión muy común. Esa va por mal camino. Mira, aconseja a tu hijo o aconseja a tu hija que yo no lo veo bien, va por un mal camino. Hay una advertencia, porque el mal camino nos conduce a la perdición. Y por eso la palabra dice que Dios aborrece el mal camino. Y la boca perversa también, el Señor la aborrece. Hay un listado de cosas que usted tiene que aborrecer también, porque si Dios la aborrece, nosotros también tenemos que aborrecerla y no reírnos ni gozarnos con eso. Tú sabes la boca perversa que hay en estos tiempos. En TikTok hay mucha boca perversa. En WhatsApp hay mucha boca perversa. En las redes sociales. ¿Y qué hacemos nosotros? Por ignorancia muchas veces, o por moda, que nos gozamos de las perversidades. De las perversidades que otro está hablando. Nosotros los cristianos nos gozamos. Y nos entretenemos. Y pasamos el tiempo escuchando perversidades. Ay, pastor, pero yo no hablo perversidades, pero la escucha y es igual. La escucha. Porque hay gente perversa. ¿Y qué es hablar perversidades? O hablar perversidades. Plebería, palabras descompuestas, palabras llenas de morbo. Y hay tantas perversidades que hay hasta predicadores desde el púlpito usando perversidades.
Mira, eso es triste. Eso es triste. Y predicando con ilustraciones morbosas, donde no hay necesidad de eso. La palabra de Dios hay que predicarla con elegancia, porque esto es sagrado. Tú no puedes usar palabras de compuesta para predicar la palabra de Dios. Eso no es de Dios. Dígale al que está a su lado, no uses palabra de doble sentido, palabra con morbo. Eso no es de Dios. No es de Dios, porque Dios aborrece eso. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Nos irá bien si cada día procuramos agradar a Dios con nuestra vida y nos apartamos del mal. Si tú quieres que te vaya bien en este nuevo año, apártate del mal. Hay cosas que no se ven, hay cosas que no se pueden ver. Ay, el pastor sí es religioso, el pastor que se adapte a estos tiempos. El pastor no comprende la juventud. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura altera la masa. Pero nosotros no gozamos con ciertas perversidades. Dígale al que está a su lado, este año no. Hay que dejar eso este año para que nos vaya bien. Número 2, ¿cómo me irá en este nuevo año? ¿Cómo le irá a mi familia? Porque déjame decirte una cosa, nosotros somos los padres y las decisiones que nosotros tomemos en el presente o afectará a nuestra familia o la beneficiará. Lo que tú siembras ahora lo cosechará después. Yo no le estoy predicando hoy, ni le estoy enseñando tampoco. Le estoy dando una reflexión que tiene su enseñanza, pero no es propia la enseñanza. No es propiamente una enseñanza como tal, sino una reflexión para que comenzando este año usted ponga las cosas en orden. Si quiere que le vaya mucho mejor, si quiere que le vaya bien a usted y a su familia, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le vaya bien a usted y a sus hijos, que le vaya bien a usted y a su familia. Amén. Porque yo no concibo que a mí me esté yendo bien como padre de la casa y que mi familia esté vuelta un desastre. Hay como una incongruencia. Cuando en la casa hay una bendición, hay una unción, la esposa está bien, los hijos están bien. Amén. Yo no concibo la idea de un predicador con los hijos extraviados, con los hijos haciendo lo que le da la gana. Ahí hay algo. Algo sembró esa persona que no tiene el respaldo de su familia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que aconteció? Entonces, si queremos que nos vaya bien a nosotros y a nuestra familia, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios y a su voluntad.